Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a ese nuevo webinar de Humanas Consultores. Yo soy Luana Sousa, psicóloga, soy parte del equipo de salud mental de Humanas y en el día de hoy vamos a hablar sobre la resiliencia, algo súper importante, algo que está muy en boga en los días de hoy, la necesidad de la resiliencia y sobre todo superando las adversidades que nos vienen todos los días en el mundo, que nos ha generado todos los cambios de generación y los cambios que nosotros tuvimos a nivel de salud, salud mental, la pandemia que nos avaló hace pocos años. Entonces, todo eso es necesario, el desarrollo y la mantención de la resiliencia, algo tan importante para nuestras vidas. En el día de hoy, la idea principal como objetivo de este webinar es comprender el concepto de resiliencia, qué es la resiliencia para todos, qué es lo que entendemos por resiliencia y lo que significa la resiliencia para nosotros como seres humanos. Porque la resiliencia viene desde la física, de la naturaleza, pero también nosotros en psicología utilizamos la resiliencia para darle una connotación distinta a las transformaciones de la vida. Entonces, comprender ese concepto es súper importante. Otro de los objetivos es identificar las habilidades que permiten el desarrollo de esa resiliencia, porque vamos a entender de que la resiliencia no es algo que uno nace como persona resiliente, sino que es algo que se construye y algo que se va desarrollando a lo largo de la vida. Y también cuáles serían las estrategias para explorar y esas estrategias que hacen con que podamos desarrollar esa capacidad de ser resiliente y de ir superando todos los obstáculos que nos ha teniendo a lo largo de toda la vida. Entonces, en base a eso, los contenidos que vamos a ver en el día de hoy, en este webinar, es justamente qué es la resiliencia, y esa resiliencia también tiene muchos componentes. ¿Cuáles son los componentes de esa resiliencia? Y cuáles son algunas técnicas para desarrollarla una vez que logro identificar la importancia que tiene la resiliencia para mí y lo que significa la resiliencia para mí como persona. Claro que al final está el espacio para que todos puedan sanar sus dudas, puedan hacer consultas o cualquier comentario. Y es importante, ya que entendemos que es un concepto que muchas veces es un constructo de que nosotros construimos desde nuestra realidad. Entonces, si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, al final nos puede dejar ahí en el chat o abrir sus micrófonos y comentar. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Bueno, se puede entender que la resiliencia es un concepto muy amplio, obviamente. Como les decía, la resiliencia es algo que viene de la física, también se ha dado de la naturaleza, o sea, la resiliencia viene de diferentes puntos de la historia. Como podemos ver, la imagen también habla de la naturaleza cuando salen plantas donde uno espera que no salga, entonces tiene diferentes connotaciones. Entonces, por eso tiene un concepto de que es multifacético, ya que se refiere a la capacidad de un individuo, grupo o una organización para adaptarse, más bien también recuperarse, prosperar y después de adversidades, cómo se va transformando, y no solo en situaciones adversas, también como traumas, tragedias, amenazas o cualquier fuente significativa de estrés. Entonces, como viene desde la física, que cuando un cuerpo se adapta y se transforma después de una situación crítica, la resiliencia también, como les decía, en psicología se trata de esa transformación, de esta adaptación y esta superación que nosotros tenemos. Y claro, a lo largo de nuestras vidas enfrentamos muchas situaciones que pueden ser difíciles y muchas de ellas muy difíciles de soportar. Y en algunas ocasiones podemos sentirnos que nos vamos a romper en pedazos. Y eso sucede mucho, sobre todo en temas de duelo, cuando perdemos a una persona importante. Nos vemos la luz al final del túnel y nos vemos la salida, o cómo enfrentar el dolor psicológico que sentimos. Pero muchas veces, muchas personas y muchos de nosotros sacamos fuerza sin saber de dónde y logramos a superar ese dolor, ese trauma, ese desafío. Y entonces ahí cuando hablamos de la resiliencia, ¿cierto? Que esa es la capacidad que vamos desarrollando y nos permite enfrentar todas las dificultades que vienen y que nos vamos superando los obstáculos y nos permite estar fortaleciendo y vamos aprendiendo a cómo superar los nuevos desafíos más adelante. Entonces, hablamos de que
se logra, se entiende un poco, que la resiliencia vendría siendo un poco la manera de convertir el dolor en aprendizaje y vamos a encontrar una fortaleza en la vulnerabilidad. Entonces, podemos entenderla desde este punto de vista claro que cada persona vive su experiencia. Nosotros somos seres completamente subjetivos, eso quiere decir que somos seres que vemos la vida de una manera distinta, vemos las situaciones de una manera distinta, vivenciamos, lo sentimos, todo de una manera completamente distinta. Entonces, para nosotros la resiliencia va a tener un sentido distinto, pero tiene como ese punto, muchas personas lo entienden como superar, otras personas entienden como adaptarse, pero al fin y al cabo es un aprendizaje, porque cuando yo desarrollo ciertas estrategias para enfrentar una situación, claramente si me sucedió de manera natural, todo, más adelante también yo voy a saber cómo enfrentar las diferentes situaciones. Y entonces siempre me voy a fortalecer en base a ese aprendizaje que a mí se me va a generar. Hay una metáfora muy interesante que a mí me gusta de hacer, relacionada con la resiliencia, que tiene relación con una práctica japonesa que se llama kintsugi, que consiste en reparar piezas de cerámica, las personas, los japoneses, cuando una pieza, porque la cerámica es algo muy costoso, algo de gran importancia, cuando una pieza de cerámica se rompe, en esa cultura se unen las piezas de cerámica con oro líquido. Entonces no se bota. Sabemos que una vez que se rompe un vaso, se rompe un plato o cualquier cosa se rompe, no va a ser la misma y a veces los pedazos son muy difíciles de juntar. Pero esa técnica japonesa, el kintsugi, al unir esos pedazos, esos fragmentos de esa pieza de cerámica, de porcelana que se ha roto con oro líquido, va a estar dando vida, va a estar generando un nuevo objeto. Entonces, al final, esa pieza que se rompió y que se unió con eso, con ese oro, va a ser algo mucho más especial, va a tener una belleza distinta, puede que tenga nuevas funcionalidades, pero ahí se construyó, se transformó. No se terminó siendo desechada simplemente porque se rompió, se le dio una nueva vida a esa pieza. Entonces, de la misma manera que una pieza de cerámica se puede romper, nosotros como seres humanos también nos rompemos, también somos seres vulnerables y también somos frágiles y somos permeables al dolor. Entonces, si bien existen muchas situaciones en nuestra vida que nos van a herir, eh, como les decía, situaciones de pérdida, duelos, traumas o algunas situaciones que son menos naturales que también pueden suceder, la forma como nosotros transitamos por esas situaciones es lo que va a generar esa transformación. Como nosotros vamos a poner ese oro líquido en esa situación, es lo que va a hacer con que ese aprendizaje va a generar un crecimiento personal. Entonces vamos a estar recolectando nuestros pedazos como persona y estar construyendo algo nuevo. Y todo ello para que podamos siempre estar enfrentando todo lo que nos viene, todas las cosas que para nosotros nos puede resultar horrible, pero una vez que podamos mirar desde afuera, generar ese oro líquido y desarrollando todas las capacidades que muchas veces no nos damos cuenta que la tenemos, podemos ir superando todas las diferentes diversidades y diferentes obstáculos que la vida se nos presenta. Entonces, la resiliencia dentro de eso tiene una capacidad adaptativa. Entonces, la resiliencia no se trataría solo de resistir o soportar el dolor. Vemos que mucho más que eso, yo no tengo que estar soportando el dolor o el estrés para ser resiliente. Es mucho más bien que yo me voy adaptando, me voy moldeando como ese oro líquido que se va moldeando por las diferentes grietas de la cerámica y me voy adaptando para hacer de manera mucho más efectiva las circunstancias que van cambiando. Entonces, todas aquellas personas que logran desarrollar la resiliencia son capaces de ajustar sus expectativas, comportamientos, estrategias o cómo enfrentan los desafíos.
Entonces, esa capacidad de adaptación, la capacidad adaptativa que tiene la resiliencia, está muy relacionada con una flexibilidad cognitiva, la flexibilidad de mis pensamientos, la flexibilidad de cómo yo voy a enfrentar ese nuevo desafío. Y la emocionalidad también, si yo puedo ser flexible cuando se me presenta alguna situación, yo también mi emocional va a estar más bien adaptándose a nuevas demandas que me van generando. Entonces no quiere decir que si yo estoy estresado, tengo que acostumbrarme a andar estresado. Entonces hay ciertas cosas que yo no tengo por qué normalizar. Más bien tengo que buscar adaptarme para sentir cómo sacarme el aprendizaje que yo voy a tener de esa situación. Entonces siempre hay que tener la mente abierta y eso es súper importante, mantener la mente abierta, no tener patrones rígidos de pensamiento. Al tener patrones rígidos de pensamiento, obviamente yo no logro adaptarme a la situación. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta. Ahora más bien hay personas que dicen, ay, pero ¿y qué lo pasa con los jóvenes? Que los jóvenes que tienen un pensamiento distinto, los adultos tienen otro pensamiento distinto. Siendo la resiliencia algo que no es estático, algo que se va construyendo de acuerdo a la estrategia y los aprendizajes que yo voy teniendo, también hay un factor muy importante dentro del desarrollo de la resiliencia que es nuestro proceso biológico. Nosotros cuando estamos en desarrollo, somos seres en desarrollo, nuestro cuerpo nos desarrolla las hormonas y todo nuestro sistema, porque somos un sistema, no podemos separarnos. No podemos pensar que nos vamos a separar mente-cuerpo, no, porque somos un sistema que funciona en conjunto, pero hay una parte de nuestro cuerpo que es muy importante, a mí en particular me fascina mucho, que es nuestro cerebro, y la resiliencia está muy relacionada con el desarrollo cerebral. La última porción que se desarrolla de nuestro cerebro es la parte prefrontal, que es la parte dónde están, dónde se generan todos los procesos relacionados con la toma de decisiones, las funciones ejecutivas que están muy relacionadas con esa flexibilidad y también está muy relacionado con las emociones, como yo trabajo con mis emociones dentro de ciertos contextos. Entonces, que yo haya sido una persona un poco más rígida, pero llega a una cierta edad que logro flexibilizar, eso está bien. Lo importante es que yo me voy adaptando y claramente cuando yo llego hasta los 25 o 30 años puedo ser una persona mucho más flexible. El problema es cuando yo no logro esa flexibilidad, cuando yo me quedo muy presa a la rigidez, eso no va a permitir que esa resiliencia, que el adaptarse a las diferentes situaciones va a ser efectivo. Entonces, muy importante tener en cuenta que eh, es cambiante, yo voy a cambiar y va a estar muy relacionado con mis procesos mentales y mi desarrollo cerebral, pero sí tengo que también poner en funcionamiento la forma de ver el mundo y ser un poco flexible a todas las demandas del medio para lograr adaptar. Entonces, es la capacidad adaptativa que tiene la resiliencia en todos los ámbitos de la vida. La resiliencia, además, es un proceso dinámico. ¿Y qué quiere decir eso? Y es, como yo bien mencionaba, no es un rasgo fijo, no es una característica de una persona, no es algo completamente permanente, uno no nace resiliente. Entonces va muy bien con ese cambio de las funciones biológicas, va con un cambio de contexto, va con los aprendizajes. Es un cambio que es muy dinámico, cambia a lo largo de la vida. Cuando yo soy joven pienso de una manera, cuando yo soy adulto, cuando yo soy adulto mayor, si soy hombre, si soy mujer, independiente del género, independiente del sexo de la persona, eso va cambiando. Entonces no es algo estático, no nacemos resilientes, nos hacemos resilientes. Y eso va dándose según las circunstancias. Entonces, todos tenemos la capacidad de desarrollar una resiliencia a través de nuestra experiencia y siempre del aprendizaje continuo. O sea, siempre tengo que mirar todo lo que me rodea, todo lo que me sucede como un aprendizaje. Sí, hay situaciones que son muy duras, sí hay situaciones que son muy marcantes, entonces tengo que abrir, expandir mi horizonte y mirar todo de una manera que me está generando un aprendizaje. Sucede mucho como, por ejemplo, cuando una persona ha superado una enfermedad grave o una pérdida de un ser querido, como les digo, el duelo,
perdón, la resiliencia va bien es cómo yo voy a enfrentar esas situaciones. No quiere decir que yo, si tengo una enfermedad grave, no lo voy a pasar mal, si lo voy a pasar mal, o si tengo un duelo, voy a vivir todas las etapas del duelo, pero voy a ir avanzando de una manera u otra y voy a sacando los aprendizajes que yo puedo tener de esas situaciones que para mí fue dolorosa, pero algo me va a dejar y también me va a preparar para futuras situaciones. Entonces, esos dos componentes de la resiliencia, como la capacidad adaptativa que tiene la resiliencia y el proceso dinámico, eso es súper importante y tenerlo en cuenta que va mucho relacionado con que nosotros no somos seres estáticos, nosotros estamos en continuo desarrollo desde que nosotros nacemos hasta que nosotros morimos. No es por nada que existen personas con más de 60 años, personas con 70 años que logran tener una carrera universitaria. Eso habla mucho de que somos personas que estamos en constante desarrollo. Frente a eso, esas dos características de la resiliencia como capacidad adaptativa y como proceso dinámico, la resiliencia tiene algunos componentes que hace con que su desarrollo sea mucho más factible, sea mucho más dinámico una vez que yo logro identificar esos componentes y qué tan presentes están esos componentes en mi vida. Y es importante para él. Algunos de los componentes de la resiliencia es la autoconciencia. Es un componente muy importante que implica ser consciente de nuestras emociones, pensamientos, comportamientos y sobre todo en momentos de estrés y adversidad. Cómo yo me comporto. Entonces, primero está muy relacionado por un lado la gestión del estrés. Entonces, la capacidad que pueda tener yo o que yo vaya a desarrollar para mantener la calma en situaciones de presión y cuáles son las utilizaciones de afrontamiento más saludables para mí. O sea, tengo que ver, tengo que estar consciente de lo que a mí me hace sentido versus lo que puede ser mejor para la situación. Tengo que estar consciente de mí. Acá muy importante para el desarrollo de la resiliencia y como componente es el vivir el aquí y ahora, vivir el momento, qué está sucediendo en ese momento, cómo me siento, qué estoy pensando, qué puedo yo qué puedo yo controlar, porque muchas veces nos sentimos ansiosos, se genera la intolerancia a la incertidumbre en una ansiedad, que es cuando yo trato de controlar situaciones a cual yo no puedo controlar, no tengo control del futuro, mucho menos tengo cómo retroceder el pasado. Entonces tengo que estar consciente del aquí y ahora, lo que está sucediendo en ese minuto, y eso me va a permitir ir desarrollando la autoconsciente, estar consciente de mí mismo, de mis sentimientos, de mis emociones, de mi cuerpo. Es muy importante escuchar el cuerpo, escuchar cuando tenemos que descansar, escuchar cuando tenemos que avanzar, dormir cuando tenemos que dormir y no normalizar aquellas situaciones o conductas que sabemos que nos puede ocasionar un daño a nuestra salud, que tampoco me va a permitir avanzar y a superar cualquier situación adversa o estrés que me puede generar. El otro componente de la resiliencia es la autogestión, que es la capacidad de regular mis emociones, mis comportamientos, en cómo yo respondo en ciertas situaciones difíciles. Y eso incluye mucho cómo yo identifico, cómo yo reacciono, cómo yo puedo trabajar para cambiar aquellos comportamientos que son útiles, aquellos comportamientos que no resultan, cuáles son mis respuestas automáticas, va muy relacionado la autogestión con la autoconciencia. Entonces, si yo soy consciente de mí, si yo soy consciente de lo que me sucede, del aquí y ahora, dónde estoy, de mi capacidad, de mis emociones, yo voy a saber cómo gestionarla, cómo voy en lugar que tengo hablar de manera asertiva, en situaciones que debo respirar, saber cuándo tengo que salir, saber cuándo tengo que estar en una situación, o sea, teniendo la autoconciencia muy importante, viviendo en el aquí y ahora, yo voy a poder gestionar toda mi regulación emocional y cuando regulo mis emociones, a la vez regulo mis comportamientos.
Y eso va a hacer con que pueda visualizar la situación a la cual estoy enfrentando de una perspectiva mucho más abierta, mucho más dinámica. Entonces siempre un componente va de la mano con el otro, la autoconciencia va de la mano con la autogestión. Y eso es muy importante, no solo para la resiliencia, como también el desarrollo personal óptimo y la salud mental de todos nosotros. El sentido de propósito. Es muy importante tener un sentido de propósito, tener metas, pero esas metas tienen que ser claras y realistas porque me va a proporcionar una dirección y me va a motivar a superar los desafíos. Es muy importante que mis metas, mis propósitos, que yo me proyecte en una situación, que yo me proyecte en mi vida, porque nosotros tenemos que tener para el desarrollo de la resiliencia ese componente de orientación hacia el objetivo que ayuda a mantenerse, mantenernos enfocados en medio de situaciones adversas, pero que mis metas, mis propósitos, mis objetivos sean completamente realistas y claras. ¿Por qué? Porque si yo me pongo y me propongo a direcciones o desafíos que no son realistas, que no están dentro de mis quehaceres, de mi forma de ser y dentro de lo que puedo controlar, ahí se va a generar una gran frustración y por ende no voy a lograr una respuesta y tampoco voy a lograr a superar los obstáculos que se me vienen en el camino. Entonces sí es muy importante. Todo ser humano debe tener un sentido de propósito, una proyección, debe tener lo que yo quiero ser, lo que puedo llegar, pero que esos propósitos, esas metas tienen que ser muy claras y tienen que estar acorde a la realidad, entendiendo una vez que si yo no me pongo metas claras y objetivas y realistas, eso me va a generar ansiedad, la ansiedad genera intolerancia a la incertidumbre y la manera como yo voy a responder no va a ser de la manera más resiliente. Entonces, tener el sentido de propósito muy claro es un componente clave también dentro de la resiliencia y eso también va de la mano de la autoconciencia y de la autogestión. Flexibilidad cognitiva es mucho lo que hablé al principio, y esa capacidad de ver las situaciones desde diferentes puntos de vista y me voy adaptando a las nuevas circunstancias. Es algo esencial para la resiliencia. Entonces, si yo soy capaz de, tengo un problema, una situación y soy capaz de cambiar mi estrategia o cambiar la forma cual yo abordo ese problema, eso es la flexibilidad cognitiva. Y eso me va a ayudar y me va a permitir a poder enfrentar la situación de una manera mucho más creativa. Entonces, la flexibilidad cognitiva, que está muy relacionada con los procesos mentales, está relacionada con el desarrollo de la función ejecutiva de mi cerebro, también está muy relacionado con la creatividad. La flexibilidad cognitiva me permite visualizar las situaciones y poder por pie a mi creatividad a la hora de solucionar problemas, conflictos o adversidades. Y es muy importante que va un poco de la mano de la autogestión y va un poco de la mano de la autoconciencia, sobre todo trabajar y manejar las situaciones, afrontar el estrés, porque la flexibilidad cognitiva me va a permitir trabajar desde lo que es el ensayo y error, es decir, yo puedo tener muchas situaciones, yo puedo buscar muchas respuestas, yo puedo buscar muchas formas de solucionar el problema y que lo voy ensayando y lo voy enfrentando de diferentes maneras. Entonces, esa flexibilidad cognitiva me va a permitir abrir un abanico de posibilidades, pero sin que yo me frustre en el camino. O sea, voy a probar, voy a ensayar, puede que yo me equivoque. Si yo me equivoco, aprendo de ese error, qué aprendí, qué puedo cambiar, cuál la pieza puedo cambiar de ese juego. Y eso me va a permitir avanzar y eso me va a permitir tener una perspectiva mucho más amplia de la situación y también va a permitir que yo pueda adaptarme a las diferentes situaciones, a los diferentes momentos, a las diferentes eh, dinámicas de mi vida, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito profesional, sea en el ámbito educacional. La
flexibilidad cognitiva me va a permitir estarme desarrollando y me va a permitir una tranquilidad y una conexión con ese momento. Entonces, una vez más, esos componentes de la resiliencia, la autoconciencia, la autogestión, el sentido de propósito y la flexibilidad cognitiva, podemos decir que también una vez que yo tomo conciencia de todo eso y me hago propio y hago que se desarrolle en mí y lo voy haciendo algo más natural, me va haciendo también una mejor persona, por así decirlo, porque estoy en conexión conmigo misma, estoy en conexión con mi esencia y eso me va a hacer como adaptarme y desarrollarme de la mejor manera para poder enfrentar la situación. Otro componente muy importante de aquellas personas que desarrollan la resiliencia es las redes de apoyo. Las redes de apoyo son todas aquellas relaciones sólidas con amigos, familiares, colegas o cualquier miembro de la comunidad que están en conjunto conmigo. Son importantes y son fundamentales para aquellas personas que desarrollan la resiliencia o personas que son resilientes. El apoyo emocional y social ayuda a enfrentar el estrés y encontrar soluciones en momentos difíciles. Si yo estoy pasando por una situación muy compleja, quizá como hice al principio, la resiliencia no quiere decir que yo estoy libre de dolor, no quiere decir que no voy a sentir, no quiere decir que si yo estoy pasando por una situación de duelo no voy a llorar, no quiere decir que si estoy enfrentando un trauma no me voy a paralizar. O sea, somos seres humanos independientes que yo pueda adaptarme o que yo pueda ver posibles o diferentes soluciones para un problema, pero también lo voy a sentir y también voy a necesitar una contención, voy a necesitar un apoyo y quizá también uno o dos o tres o cuatro puntos de vista. Entonces es muy importante que en mi vida las redes de apoyo sean sólidas, no necesariamente voy a tener redes de apoyo de mi familia, puede que tenga de mis amigos, puede que tenga de mis colegas, pero sí es muy importante cultivarlas y mantenerlas porque son algo muy importante para nosotros, porque necesitamos quizás ver un punto de vista distinto, necesitamos darnos cuenta de situaciones que no nos demos cuenta o simplemente tener la contención de una persona que está ahí a nuestro lado. Entonces, de todos los componentes, creo que las redes de apoyo para aquella persona que está en su desarrollo personal y la resiliencia es completamente importante. Hay que mantenerlo siempre. A veces no nos damos cuenta. Hay personas que están pasando por situaciones complejas, tienen redes de apoyo, pero al tener una rigidez cognitiva tal, no se da cuenta de la presencia de esa red de apoyo. Entonces es muy importante darme cuenta, si yo conecto con el aquí y ahora, me doy cuenta de las personas que están a mi lado, me doy cuenta de las personas que están a mi alrededor. Entonces, sí, siempre vamos a contar con redes de apoyo, quizás no nos demos cuenta, pero ellas están ahí, quizás con un mensaje, quizás con un llamado. Muchas veces nos damos cuenta de los amigos que tenemos, de aquí familiar, aquella persona que está a nuestro lado, hoy en día con las redes sociales que nos llenan, por ejemplo, de mensajes o de reels o de videos. Y ahí también tenemos un poquito de esa red de apoyo, esa contención que sabe que hay una persona que se acuerda de ti. Entonces igual tenemos que valorar y valorar que tenemos a esas personas y hacer ver que tengo una persona a mi lado o que también soy la red de apoyo de una otra persona. Y esos son componentes de la resiliencia que también está dentro de nuestro desarrollo como persona. Pero como mucho se sabe, se conoce, se entiende como la resiliencia es una co-construcción. ¿Qué quiere decir eso? Si bien tiene esos componentes que dentro de la psicología nosotros vemos, la co-construcción está muy relacionada con lo que yo veo, no quiere decir que tenga como una definición, porque si yo busco la definición de resiliencia en Internet, en Google, en un diccionario, voy a encontrar dos o tres definiciones distintas desde el campo de la física, de la biología, desde la psicología. Entonces, por ser una co-construcción, ella puede tener diferentes significados. Y por tener diferentes significados también se generan mitos en torno de ella, porque hoy por hoy es un tema que nosotros hablamos mucho.
de ser resiliente, de hacer uso de la resiliencia, cómo puedo ser resiliente, cómo supero las situaciones desde la resiliencia, soy o no soy una persona resiliente. Entonces sí, han generado muchos mitos en torno de ese concepto, en torno de lo que es ser, de esa capacidad de adaptación, si yo tengo que soportar o no soportar, si yo tengo que enfrentar o no. Se generan muchos mitos en torno a eso. El primer mito es que la resiliencia significa no sentir dolor o sufrimiento. Entonces es el primer mito grave que tenemos y que muchas personas a veces tienen la idea de que si yo soy resiliente tengo que quedarme callado ante el sufrimiento, a mi sufrimiento. Y no es así. En realidad, la resiliencia no implica una ausencia de emociones negativas. Nosotros, al desarrollar la resiliencia, también vamos a experimentar dolor, como le decía, puedes experimentar miedo, tristeza, pero ahí dentro de esa autogestión, dentro de esa autoconciencia, yo tengo las herramientas para ir manejando mis emociones de la manera mucho más efectiva y no permitir que me paralicen. El tema está de que la persona resiliente lo siente, va a sufrir obviamente, pero no se va a sentir estancada ni paralizada. No quiere decir que al sentirse estancado o paralizado sea algo malo o algo bueno, algo que me ha paralizado y necesito tomar conciencia si yo estoy paralizado por algo, si yo me siento estancado, hacerme ver y hacerme darme cuenta de que lo que me está sucediendo, siempre tratar del aquí y ahora. Pero cuando yo logro desarrollar la resiliencia, yo logro tener, echar pie o mano a las herramientas que yo tengo y poder manejar mis emociones de una manera mucho más efectiva. Y si en un minuto yo me paralicé, buscar las herramientas para volver a rodar de la mejor manera. Entonces, el primer mito de que ser resiliente o la resiliencia significa no sentir dolor o sufrimiento, eso es completamente falso. El segundo mito es que la resiliencia es algo con lo que se nace. Como les decía bien, con la resiliencia no es algo estático, yo no nazco resiliente. Algunas personas pueden que tengan ciertas características mucho más naturales y y tienen como ciertos componentes de características de personalidad que la hace un poco más adaptable a las situaciones, personas que son mucho más flexibles versus las personas que son más rígidas, pero es una habilidad, como les decía, que se puede desarrollar a lo largo del tiempo y a través de las experiencias, el aprendizaje. Entonces, cuando yo veo una situación, me siento estancado, y estoy estancada y me doy cuenta que no me puedo adaptar y busco ayuda, ahí ya estoy echando pie a la autoconciencia y a la autogestión, buscando las herramientas que sean necesarias para hacer frente y voy desarrollando ya conductas y actitudes resilientes. Entonces, la resiliencia, nadie nace resiliente. Puede que algunas personas cuenten con algunas características de personalidad que ciertas situaciones le hacen un poco más sencilla o cierta manera de ver la realidad, pero no quiere decir que si yo estoy enfrentando una situación y sobre todo aquellas personas que pasan por terapia psicológica, tienen todo y ahí reciben todas las herramientas para ir desarrollando esa resiliencia y así aprendiendo diferentes formas de sobrellevar las diferentes situaciones. El tercer mito, y va muy relacionado con los componentes, es que ser resiliente significa que no necesitas ayuda de los demás. No, no quiere decir eso. Como bien les mencioné, la resiliencia requiere mucho de tener esa red de apoyo. Entonces, no se trata de enfrentar todo solo. Muchas veces las personas cuando están agobiadas con ciertas situaciones sienten que tienen que enfrentar todo solo, sienten culpa, sienten que están aprisionados y buscar apoyo es muy importante para una persona resiliente, como le decía, de conocer nuevas estrategias, de ver nuestros puntos de vista, de permitir expandir, porque cuando yo estoy conversando con otras personas, sea un amigo, un familiar, o hasta mismo en terapia, cuando yo estoy haciendo terapia, eh,
logro visualizar la situación de una manera y puedo echar mano a la creatividad, cómo yo voy a solucionar esa situación, puedo ver la situación de otro punto de vista, abrirme, voy a aprender también con esa persona. Entonces es un sinfín de beneficios que me genera a estar desarrollando las capacidades resilientes, teniendo ya esa red de apoyo, a esa persona que me va a ayudar. Entonces, yo siempre, nosotros somos seres humanos, somos seres sociales. Entonces, estar aislado es un factor que no me facilita en nada. Entonces, si yo estoy tratando de solucionar todo solo, veo que no avanzo, es porque yo no estoy desarrollando esas capacidades que me va a permitir ser resiliente. En cambio, si yo echo mano a mi red de apoyo o busco ayuda profesional, ahí estoy buscando la mejor forma de desarrollar y la mejor forma de poder ir no solo generando la resiliencia, no solo generando características de resiliencia, sino también generando mi desarrollo como persona o ser una mejor persona, porque muchas personas, nosotros, cuando vemos que estamos estancados, y eso lo he visto en terapia con muchos pacientes, el objetivo fin, la meta es ser una mejor persona. Entonces, ser una mejor persona muchas veces solo no voy a lograr porque no voy a tener otra perspectiva, un punto de vista, un punto de equilibrio. Entonces, está muy relacionado con esto. Siempre vamos a necesitar la ayuda de un alguien, la ayuda de un otro. Y eso puede ser un familiar, amigo, o una ayuda profesional al cual yo me vea estancado, me va a ayudar a abrir un poco esos procesos mentales y ayudar a que mis funciones ejecutivas logren su calce y se genere hasta la sinapsis que corresponde. Entonces, ese mito de que ser resiliente significa no necesitar ayuda es también falso. Dentro de la resiliencia, a veces uno no lo logra ver, pero para mí existen dos iconos de la historia muy importantes, iconos culturales y de historia que son muy importantes y que son ejemplos de resiliencia, pero de manera muy distinta. El primer icono de la historia y de la historia contemporánea, que para mí es un ejemplo de resiliencia, es Frida Kahlo. Frida Kahlo es la artista que muchos conocemos que es un ejemplo de resiliencia y que a los 18 años eh, alguien debe haber visto la película, pero para aquellos que no ven la película, narra su biografía. A los 18 años ella sufre un accidente y tuvo múltiples fracturas en su cuerpo. Y frente a eso, Frida empieza a sobrellevar esa situación en la cual ella tuvo que estar postrada durante mucho tiempo, con yeso en todo su cuerpo, y Frida empieza a pintar. Entonces, a través del arte, Frida empieza a desarrollar su beta artística y logra sobreponerse a esa situación de ese dolor físico que le generó ese accidente y el cual la acompañó hasta los últimos días de su vida. Entonces, es un ejemplo de resiliencia donde ella logró sacar, no diría sacar provecho, pero igual ella usó de la creatividad para poder enfrentar esos momentos a cuales ella tenía que estar en su cama, ahí con el cuerpo inyectado, y ahí logró ser la artista famosa que nosotros la conocemos en el día de hoy. Entonces, es un gran ejemplo de resiliencia. Y el otro ejemplo, que para mí también es una persona de- del siglo XX, siglo XXI, que también es un gran ejemplo de resiliencia, estamos hablando de Stephen Hawking. Es para mí uno de los grandes referentes y muestra una gran resiliencia, que sabemos que él fue diagnosticado con ELA, que es una enfermedad neurodegenerativa, tiene todas sus funciones corporales paralizadas. Los médicos pronosticaron que él viviría hasta más, no viviría más allá de los 25 años, pero él vivió hasta aproximadamente un poco más de los 50 años. Entonces sabemos que pese a que perdió todas sus capacidades motoras, el habla, y tampoco podía respirar por sí mismo, pero nunca perdió su capacidad intelectual. Y entonces, aún teniendo todas esas limitaciones, siguió trabajando, investigando dentro del campo de la física y ha dejado un legado científico y siendo ese legado un gran ejemplo de resiliencia humana. Entonces no quiere decir que esas personas
Ahí doy ejemplos como muy extremos, pero es una manera donde se ha tomado conciencia, se ha hecho la autogestión, esas personas han usado sus redes de apoyo y lograron frente a situaciones diferentes que un accidente y una enfermedad, sobrellevar y afrontar todo eso que le generó esa situación y lograron avanzar y ser tan conocidas como nosotros conocemos en el día de hoy, que es Frida Kahlo y Stephen Hawking. Entonces, para eso, dentro de lo que nosotros somos en el día de hoy, en la edad contemporánea, en el siglo XXI, 2024, todo lo que nosotros hemos vivido hasta entonces, ¿qué puedo hacer yo? Me imagino que pueden estar preguntando, ¿qué puedo hacer yo para desarrollar la resiliencia? ¿Qué estrategias puedo echar pie al desarrollo de la resiliencia? Y existen muchas estrategias que ayudan, permiten y propician mi desarrollo personal, el desarrollo de estas habilidades de resiliencia y también va echando pie a esas funciones que son tan importantes para nuestro bienestar, que es la flexibilidad cognitiva y haciendo con que mis funciones ejecutivas funcionen de la mejor manera posible. La primera estrategia dentro de la resiliencia para desarrollarla y poder vivirla y poder afrontar las situaciones es el autocuidado. Ya hablamos del autocuidado físico, el autocuidado emocional, el autocuidado mental, entendiendo que nuestro cuerpo es un ciclo, es un sistema, no puede ser separado, entonces tenemos que cuidarnos en todos esos ámbitos. Y el autocuidado es algo mucho importante y es fundamental para la resiliencia. Entonces eso está relacionado con dormir bien, alimentarse de manera saludable, ojalá hacer ejercicio regularmente y encontrar tiempo para relajarse. O sea, si yo logro tener esos componentes dentro de lo posible, porque sé que muchas personas pueden decir, "Pucha, pero es que yo no tengo tiempo, es que yo trabajo, es que yo soy dueña de casa, es que yo tengo hijos, es que yo no tengo tiempo para relajarme, yo no tengo tiempo para alimentarme bien, no logro dormir. eh, Tengo que yo en primer lugar, ser consciente de lo que estoy haciendo bien, de lo que estoy haciendo mal para mí, y ahí cuidarme. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para dormir mejor? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Estoy durmiendo las 8 horas que corresponde? ¿Qué puedo hacer para mejorar dentro de mis capacidades? ¿Puedo acostarme más temprano? ¿Puedo sacar las pantallas? ¿Qué puedo hacer? Que dentro de mi capacidad, dentro de mis metas realistas, de mi vida, qué es lo que puedo hacer para estar bien. ¿Cómo me puedo alimentar mejor? ¿Tendré que cocinarme los fines de semana la comida de la semana? Eh, eh, ¿Puedo evitar de comer comida chatarra? O sea, lo que puedo hacer para cuidarme, para estar bien, para que mi cuerpo esté sano y por ende mi emocional esté sana y mi físico también está sano. ¿Por qué? Una de las cosas muy importantes que está relacionada con la alimentación y que estudios han comprobado de que nuestro intestino, nuestra salud intestinal, está muy relacionado con las emociones porque se entiende que en los intestinos se generan también serotonina, el mismo neurotransmisor que genera nuestro cerebro. Entonces, si yo me alimento mal, no voy a generar esa cantidad de neurotransmisores, no voy a generar esa serotonina, mi flora intestinal está mal, mi emocional va a estar mal y por ende mi físico va a estar mal porque si tengo problemas intestinales voy a estar hinchado. Entonces, todo un ciclo, todo un sistema, vendo nuestro cuerpo como un sistema. Entonces, ¿qué puedo hacer para dormir bien? ¿Cómo me puedo alimentar mejor? ¿Qué actividad puedo hacer? No necesariamente que me voy a inscribir a un gimnasio, pero al lugar de usar el automóvil o usar una escalera mecánica, puedo caminar o puedo subir la escalera, puedo bailar los fines de semana. Entonces, todo lo que haga en pro de mi cuerpo. Pero también hay algo muy importante que en el día de hoy está como fuera del autocuidado, y que es el tema del relajarse. Porque hoy en día nosotros usamos el relajar, muchas personas usan el relajar a través de los celulares, pero eso no lo relaja a su cuerpo porque al estar constantemente girando y buscando esos videos, buscando cosas en internet, estamos generando una adicción a la dopamina. Y esa adicción a la dopamina no nos hace relajar.
Entonces la idea es que yo busque desconectarme, que yo busque relajar mi mente, que yo busque que esos procesos mentales funcionen, que mi cuerpo se relaje totalmente. Entonces es súper importante el autocuidado físico, mental y emocional es uno de los eslabones principales para que yo me desarrolle como persona resiliente, porque si yo no me cuido, es muy probable de que nada va a funcionar bien y siempre voy a estar mirando las situaciones de una manera mucho más eh, dura, mucho más fea o mucho más fría. Entonces el autocuidado es una estrategia muy importante. ¿Qué usaré yo y qué haré yo para autocuidarme? Lo que más me haga sentido, pero sí buscando estar lo más sano posible. Otra estrategia es adoptar técnicas de afrontamiento. Entonces yo debo buscar la mejor técnica que me haga sentido. O sea, se recomienda buscar técnicas de manejo de estrés, que muchas veces es la meditación, están aquí las personas que meditan. El yoga es una técnica de relajación, la respiración profunda. Son técnicas útiles para poder estar afrontando las situaciones que a mí me causa estrés. Pero entendiendo que nosotros somos seres subjetivos, somos seres únicos y no siempre lo que a una persona le hace bien a mí me hace bien, tengo que buscar aquello que me relaja. Como por ejemplo, yo conocí a una persona que sufría de mucha ansiedad y ella intentó hacer técnicas de relajación. Y al tratar de hacer técnicas de relajación para inocular su estrés y su ansiedad, se puso mucho más estresada y se puso mucho más ansiosa porque se sentía ahogada. Y entonces nos dimos cuenta que la estrategia de respiración no le sirve y ella encontró la mejor estrategia que fue empezar a contar. Entonces cuando se sentía nerviosa empezaba a contar hasta 10, hasta 20, hasta 50 y se dio cuenta que esa técnica de contar le resultaba mucho más relajante que respirar. Hoy hay otras personas que cuando están ansiosas empiezan a nombrar objetos en un ambiente al nombrar que veo una pared, que veo una cortina amarilla, que veo un cuadro rojo y empiezan a focalizar su atención en otras cosas, también va haciendo con que se relaje. Entonces, al adoptar una técnica de afrontamiento del estrés, tiene que ser, si bien la recomendación está mucho dentro de la meditación o las técnicas de respiración, pero tiene que ser la técnica que a mí me haga sentido. Y eso es muy importante. Tiene que tener sentido para mí, que son lo que yo voy a poder gestionar en el futuro. La otra estrategia es la mentalidad de crecimiento y yo ver las diferentes dificultades como oportunidades. Ahí va muy relacionado con la autogestión, desde que esas oportunidades voy a ver que para crecer, que todo lo que me viene más adelante, todo lo que se me espera, todos los procesos que me vienen, todas las situaciones, son oportunidades de aprendizaje. Entonces, una mentalidad de crecimiento ayuda a ver que los errores y los fracasos no son dentro de la frustración, no son dentro de la culpa de que yo no puedo, que yo no pude, sino que todo más bien pasa dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo fracasé, si no fue como yo esperaba, si yo me equivoqué, ¿qué es lo que hice mal y cómo puedo cambiar y cómo puedo mejorar? Entonces, la estrategia de ir un cambio de mentalidad, esa mentalidad de crecimiento, que al equivocarme estoy creciendo, al lugar de estoy retrocediendo, eso también va a hacer con que la resiliencia se vaya desarrollando y va siendo parte de mí. El otra estrategia que es muy importante y una de las mejores estrategias para trabajar el desarrollo de la resiliencia es ser proactivo. Entonces, en lugar de esperar pasivamente que los problemas se resuelvan, y que sabemos que no se van a resolver, tengo que tomar las medidas activas para enfrentar los desafíos. Y hay una cosa que para mí es muy importante, que es siempre cuando vemos un problema nos preocupamos. Entonces, al lugar de preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Si yo me ocupo del problema, si yo me ocupo de la situación y si yo veo y puedo hacer lo que está en mis manos,
lo que estoy en condiciones de hacerlo, voy a ser mucho más proactivo, voy a ser mucho más activo y voy desarrollando esa capacidad de enfrentar los desafíos de manera activa. Porque si yo me agobio y espero que las cosas solucionen, no va a haber un cambio. Voy a estar en crisis, voy a tener que repensar, voy a tener que mirar la situación de una perspectiva mucho más amplia, voy a tener que ser flexible, pero también me tengo que mover, porque si yo no me muevo, las cosas no van a suceder. Entonces, ser proactivo es una estrategia muy importante para el desarrollo de esa capacidad de resiliencia. En suma, la resiliencia, la capacidad de adaptarse y recuperarse de las dificultades, no es solo esencial, esa resiliencia, la autogestión, la flexibilidad mental y todos los componentes que están, no es solo esencial para el bienestar personal, sino también va a estar de la mano el éxito profesional, la sostenibilidad de las organizaciones, personas resilientes que son líderes, logran hacer con que las organizaciones avancen de una manera mucho más sana. Entonces, la resiliencia nos permite enfrentar la incertidumbre con confianza y seguir adelante incluso en momentos más difíciles. Entonces, en suma, eso es la resiliencia. Y así se termina esta información de hoy.